El rey Carlos rompió por fin su silencio tras una desgarradora actualización que conmocionó a la nación. Cuando apareció su expresión era tranquila, pero bajo esa compostura había un dolor inconfundible, resistencia y una verdad que ya no podía contenerse. Con voz firme dijo: «A veces la vida cambia de un modo que nunca soñamos, pero debemos afrontarlo». Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso enorme. No eran tópicos ensayados ni lenguaje ceremonial. Eran crudas humanas y profundamente reales. Resonaron mucho más allá de los muros del palacio, llegando a millones de personas que sintieron su gravedad al instante. La familia real se estremeció visiblemente, los seguidores se asustaron, y se instaló una silenciosa sensación de angustia colectiva. No se trataba de otro momento real captado por las cámaras y los titulares. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más emotivo y serio, de lo que la monarquía había afrontado en años. Era íntimo, doloroso e imposible de ignorar. Y mientras el mundo observaba con ansiosa atención una pregunta, resonaba por doquier, formulada con temor y curiosidad a partes iguales. ¿Qué le había ocurrido al rey Carlos? ¿Y por qué esta puesta al día estaba rompiendo tantos corazones? Durante 43 días el silencio perduró. 43 largos y angustiosos días en los que el rey no dijo nada en absoluto. Durante esas semanas la especulación se descontroló. Los titulares gritaban teorías. Los comentaristas llenaron las ondas de conjeturas. El público británico esperó tenso e inquieto respuestas que nunca llegaron. La ausencia de comunicación por parte del Palacio de Buckingham no solo era inusual, sino profundamente inquietante. En ese silencio la confianza vaciló, la ansiedad creció, y algo frágil se fracturó bajo la superficie. Los rumores empezaron a circular a finales de noviembre de 2024. Al principio eran poco más que susurros sutiles, indicios de que algo no iba bien en el círculo más íntimo de la realeza. El personal de palacio fue el primero en percibirlo. Las reuniones se cancelaban abruptamente. Los médicos privados llegaban cada vez con más frecuencia, a menudo a horas intempestivas. Los asesores de alto rango se movían enérgicamente por los pasillos, normalmente marcados por una calma mesurada, con rostros tensos por la preocupación. Algo grave estaba ocurriendo tras los antiguos muros del palacio, y se estaban haciendo esfuerzos extraordinarios para ocultarlo a la opinión pública. A principios de diciembre la prensa británica había empezado a atar cabos. Los corresponsales reales, muchos de los cuales llevaban décadas interpretando el cuidadoso lenguaje de las declaraciones de palacio, se percataron de las incoherencias. Un compromiso cancelado aquí. Una noticia de salud redactada de forma extraña. El 8 de diciembre, durante una breve aparición pública, el rey apareció notablemente tenso. Su sonrisa vaciló antes de llegar a sus ojos. Su apretón de manos con un dignatario visitante se prolongó demasiado, como si estuviera tomando tierra y sacando fuerzas del contacto. Aún así, Carlos no dijo nada. El palacio no dijo nada. Y en ese vacío la especulación mutó en algo incontrolable. Las redes sociales se llenaron de teorías que iban de lo razonable a lo fantasioso. ¿Estaba el rey gravemente enfermo? Había una crisis que implicaba al príncipe Guillermo. ¿Le había pasado algo a la princesa Catalina después de su ya difícil año? Cada pregunta sin respuesta alimentaba otro miedo, otro rumor, otra conspiración. Lo que el público no podía ver, lo que ninguna persona ajena podía saber, era que el silencio de Carlos no nacía del cálculo o de la estrategia. Nació del amor. Era el silencio de un hombre que intentaba desesperadamente proteger a sus allegados de una verdad tan dolorosa que él mismo apenas podía afrontar. Un hombre que había vivido toda su vida bajo el escrutinio público estaba descubriendo que algunas realidades son demasiado crudas, demasiado devastadoras para compartirlas antes de haber encontrado la forma de sobrevivir a ellas en privado. La presión se intensificó en todas direcciones. Los miembros del Parlamento empezaron a hacer preguntas punzantes. El arzobispo de Canterbury
Solicitó una audiencia privada. Antiguos funcionarios de palacio normalmente dechados de discreción expresaron públicamente su preocupación por el silencio sin precedentes. La intrincada maquinaria de la monarquía, un sistema perfeccionado a lo largo de los siglos, comenzó a detenerse porque el hombre en su centro aún no podía encontrar la fuerza para hablar. En el fondo, Charles es un hombre profundamente amable. Quienes le conocen bien describen su dulzura, su atención y su auténtica empatía. Durante décadas defendió causas mucho antes de que fueran populares. Habló de la protección del medio ambiente cuando se consideraba un pensamiento marginal. Luchó por preservar el patrimonio arquitectónico cuando a pocos les importaba. Creó oportunidades para los jóvenes desfavorecidos en silencio sin buscar elogios. Su corazón siempre ha sido más grande que el papel para el que nació, y ahora ese corazón se estaba rompiendo. El peaje era visible en las escasas fotografías que aparecieron durante esos 43 días. Un hombre conocido por su postura erguida aparecía ligeramente encorvado. Un monarca que había dominado la contención emocional parecía ojeroso envejecido más allá de sus años. Cualquiera que fuera la carga que soportaba, se había grabado en su rostro inconfundible para cualquiera que estuviera dispuesto a mirarlo de cerca. Lo que finalmente rompió el silencio no fue un discurso cuidadosamente planeado, ni una rueda de prensa meticulosamente escenificada. Fue algo profundamente humano. El 15 de enero de 2025, durante lo que debía ser una reunión rutinaria con el primer ministro Carlos, llegó a un punto de ruptura. El control que había mantenido durante semanas simplemente se derrumbó. La emoción superó el protocolo, y en ese momento de vulnerabilidad la verdad comenzó a emerger. La primera ministra, conocida por su serenidad y resistencia, se emocionó hasta las lágrimas. Inmediatamente despejó su agenda, hizo llamadas urgentes y puso en marcha los pasos que permitirían al rey hablar finalmente en público. Lo que supo no fue simplemente una tragedia personal. Era algo con consecuencias que repercutirían en los cimientos mismos de la monarquía. La verdad que Carlos había estado protegiendo no empezó en 2024 sino meses antes. Comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible. La reina Camilla, conocida por su resistencia y vitalidad, incluso a los 77 años, empezó a sentir un agotamiento inusual y persistente. Ella había sido el ancla de Carlos durante sus propias luchas por la salud a principios de ese año, permaneciendo firmemente a su lado durante su diagnóstico de cáncer y su tratamiento. Ahora en silencio, ella misma estaba luchando. Al principio lo descartó. Bromeaba con el personal sobre el envejecimiento, sobre la necesidad de descansar más que antes. Charles se dio cuenta, por supuesto. No decir nada no escapó a un marido de casi 2 décadas. Pero Camilla insistió en que estaba bien. Tenía responsabilidades, compromisos, un papel público que cumplir. Como reina consorte sentía que no podía permitirse mostrar debilidad, especialmente cuando su marido ya estaba librando su propia batalla. En septiembre de 2024, el cansancio ya no podía ignorarse. Las apariciones públicas se redujeron silenciosamente. Se cancelaron compromisos programados con meses de antelación. Las explicaciones oficiales fueron vagas y cuidadosamente redactadas. Una enfermedad estacional, la necesidad de descansar, nada alarmante. Sin embargo, detrás de esas palabras crecía el miedo. En octubre las pruebas médicas comenzaron en serio. Análisis de sangre, escáneres, consultas con especialistas que entraban discretamente y salían por pasillos subterráneos. Charles acudía a todas las citas. Su expresión era de pavor controlado. Ya había perdido trágicamente a una esposa. La idea de perder otra era insoportable. El diagnóstico llegó el 3 de noviembre de 2024, una fecha grabada a fuego en su memoria. Un especialista compasivo pero directo le explicó la realidad. Camilla tenía una rara enfermedad autoinmune que había estado atacando silenciosamente su sistema durante meses. Era tratable, pero el tratamiento sería agresivo prolongado,
y requeriría que se retirara completamente de la vida pública. Charles sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Estaba destinado a ser su momento. Tras décadas de espera de preparación de ser los segundos de la fila por fin, habían llegado al momento que tanto habían esperado. Se suponía que iban a tener años para servir juntos, para dar forma a su legado, para hacer el trabajo en el que creían. Y ahora, apenas 18 meses después del inicio de su reinado, todo parecía desmoronarse. Pero la enfermedad de Camilla era solo una parte de la verdad que ocultaban. Era el catalizador, pero no toda la historia. Porque cuando la reina consorte comenzó su tratamiento, algo más comenzó a desvelarse en el seno de la familia, algo que Carlos había temido durante años, pero había rezado para que nunca llegara a suceder. El príncipe Guillermo estaba luchando, el príncipe de Gales el heredero al trono. El hombre que se suponía que era el futuro de la monarquía se tambaleaba bajo el peso de todo. La crisis de salud de su esposa a principios de año le había sacudido hasta la médula. Ver a Catalina luchar contra el cáncer, apoyarla durante el tratamiento y mantener un rostro valiente ante sus 3 hijos pequeños había llevado a Guillermo a un punto de ruptura. Y ahora con su madrastra también enfrentándose a graves problemas de salud, con el propio tratamiento contra el cáncer de su padre, en curso con la presión de ser el siguiente, en la línea de sucesión, sintiéndose más real e inmediata que nunca, William se estaba desmoronando. Las grietas se manifestaban de un modo que aterrorizaba a todos los que las presenciaban. El príncipe seguro de sí mismo, y capaz que parecía tan preparado para heredar la corona, revelaba de repente lo humano vulnerable y poco preparado que se sentía en realidad. Las discusiones tras los muros de palacio subieron de tono. William en su miedo y frustración arremetió de maneras que nunca había hecho antes. Cuestionó decisiones, desafió a su padre, expresó sus dudas sobre si siquiera quería él, papel que había sido su destino desde su nacimiento. El hijo obediente se estaba rebelando, y Carlos no sabía cómo llegar hacia él. Catherine, aún recuperándose, intentó mediar. Comprendía el dolor de su marido, su miedo, su abrumadora sensación de estar atrapado por circunstancias que escapaban a su control. Pero ella misma era demasiado frágil para soportar el peso de mantener a todos unidos. La mujer que había sido la presencia firme y elegante de la familia apenas mantenía su propio equilibrio. Charles se encontró en una situación imposible. Su esposa lo quería, su hijo, lo quería su nuera, quería apoyo sus nietos, querían estabilidad. El país quería un monarca que funcionara, y él era solo un hombre con un cáncer en su cuerpo, dolor en su corazón, y el peso de 1000 años de historia sobre sus hombros. El personal de palacio contemplaba impotente la lucha de la familia a la que servía. Vieron al rey salir de las reuniones con su hijo con aspecto desolado. Oyeron voces elevadas procedentes de habitaciones supuestamente insonorizadas. Fueron testigos de cómo se enjugaban las lágrimas antes de las comparecencias públicas. Y mantuvieron la boca cerrada porque eso es lo que exige la lealtad. Pero secretos tan grandes no permanecen secretos para siempre. En diciembre la gente empezó a hablar no con la prensa, pero sí entre ellos. Los susurros eran cada vez más fuertes. Algo iba muy mal en la casa de Windsor. La cuestión no era si la verdad saldría a la luz, sino cuándo y cómo, y quién controlaría la narración cuando lo hiciera. La carga y el dilema de un padre Carlos siempre ha sido ante todo padre, incluso cuando el mundo esperaba que fuera ante todo príncipe. Desde el momento en que nació Guillermo el 21 de junio de 1982, algo cambió en Carlos. El joven que parecía inseguro sobre tantas cosas se volvió ferozmente seguro sobre una cosa: iba a estar presente para sus hijos de un modo que sus propios padres no podían estar para él. Cambiaba pañales, se tiró al suelo para jugar, rompió el protocolo para abrazar a sus hijos en público para mostrarles afecto físico cuando el mundo estaba mirando. Cuando su matrimonio con Diana se vino abajo, Carlos cargó con una culpa que aún le atormenta. Sabe que le falló. Sabe que las decisiones que tomó causaron dolor.
pero a pesar de todo trató desesperadamente de proteger a sus hijos de lo peor. Los protegió tanto como pudo. Puso sus necesidades por encima de sus propios deseos, más veces de las que nadie sabrá. Ser su padre era el papel que valoraba por encima de todos los demás, incluso por encima de ser heredero al trono. Ahora, décadas más tarde, con Guillermo convertido en padre, a los 42 años, Carlos estaba descubriendo que los instintos protectores de un padre no disminuyen con el tiempo, sino que se intensifican. Ver luchar a su hijo mayor, ver cómo el peso de la futura realeza aplastaba el espíritu de Guillermo, era más doloroso que todo lo que Carlos había soportado en su propia vida. Él habría asumido la carga de Guillermo si hubiera podido. Lo habría llevado todo él mismo para evitarle a su hijo un momento de sufrimiento. Pero la monarquía no funciona así. La corona pasa de padres a hijos se quiera o no. Es una herencia que no se puede rechazar, un destino que no se puede alterar. Carlos lo sabía mejor que nadie. Había pasado 73 años esperando un papel que nunca pidió, preparándose para un trabajo del que no podía escapar. Y ahora estaba viendo a su hijo enfrentarse a esa misma realidad ineludible, y los estaba destruyendo a ambos. El dilema era el siguiente: como padre, Charles quería decirle a William que no tenía por qué hacerlo. Quería decirle que si la carga era demasiado pesada, si el dolor era demasiado grande, había otros caminos. Quería darle a su hijo permiso para ser humano, para ser vulnerable, para dar un paso atrás si quería. Pero como rey, Carlos no podía decir ninguna de esas cosas. La monarquía no funciona si el heredero al trono puede irse. La línea de sucesión no es opcional. El destino de Guillermo quedó sellado en el momento en que Carlos se convirtió en rey. El peso de la historia le presionaba hasta que apenas podía respirar. Su secretario privado lo encontró una noche de principios de enero, sentado en la oscuridad con la cara bañada en lágrimas. El rey de Inglaterra llorando como un niño abrumado por responsabilidades que no podía cumplir y problemas que no podía resolver. El secretario. Un hombre que había servido a la familia real durante 30 años, nunca fiaba bien. Totana mamá, Carlos Bantanas. Le aterrorizaba. Charles trató de explicar a través de sus lágrimas que estaba fallando a todos. Le estaba fallando a Camilla al no ser lo suficientemente fuerte para apoyarla durante su enfermedad. Le estaba fallando a Guillermo al no saber cómo ayudarle. Le estaba fallando a Catalina al no protegerla del estrés adicional del drama familiar mientras se recuperaba. Falló a sus nietos al permitir que su mundo se volviera tan inestable. Falló a la nación al no ser el monarca firme y fiable que se merecía. Carlos se encontró pensando en su madre más que nunca. La reina Isabel II había logrado ese equilibrio imposible durante 70 años. Había sido a la vez una monarca devota y una madre cariñosa, sirviendo a la corona y criando a 4 hijos. Pero, ¿lo había conseguido realmente? ¿O simplemente había preferido la corona a sus hijos una y otra vez? Carlos recordaba la soledad de su infancia, la formalidad, la distancia, el deber de su madre siempre era lo primero. Y se había pasado la vida intentando hacerlo mejor con sus propios hijos. Pero ahora estaba descubriendo que tal vez no había un camino mejor. Quizá la corona lo exigía todo y no dejaba nada para la gente a la que querías. Tal vez su madre no había sido fría o distante por elección, sino por necesidad. Tal vez ese era el precio que pagaban todos los monarcas, y él había sido un ingenuo al pensar que podría evitarlo. Las reuniones con William eran cada vez más dolorosas. Su hijo se sentaba frente a él agotado y enfadado, y Charles T. se veía a sí mismo a los 42. Veía el mismo sentimiento atrapado, el mismo resentimiento por una vida elegida para él, antes de nacer, el mismo deseo desesperado de ser cualquier cosa distinta de lo que estaba destinado a ser. Y Charles no tenía consuelo que ofrecer porque sabía la verdad no es más fácil. No haces las paces con ello. Simplemente aprendes a llevarlo día tras día, año tras año, hasta que llevarlo es todo lo que sabes hacer. A mediados de enero,
Charles se dio cuenta de que se le habían acabado las opciones. El silencio no podía continuar. El fingimiento no podía sostenerse. Algo tenía que ceder e iba a tener que ser él. Iba a tener que elegir entre proteger la privacidad de su familia y servir al derecho del público a saber entre ser padre y ser rey. Y eligiera lo que eligiera, iba a perder algo precioso. La desgarradora revelación, la mañana del 15 de enero de 2025, amaneció fría y gris sobre Londres. Carlos se despertó a las 5:30 como siempre, pero no se atrevió a salir de la cama. Camilla dormía a su lado con la respiración regular pero superficial. La medicación que tomaba le producía somnolencia y le quitaba la energía vibrante que siempre la había caracterizado. La vio dormir y sintió que el corazón se le partía de nuevo. A las 7 ya estaba vestido y sentado en su estudio mirando un papel en blanco. Intentó escribir una declaración una docena de veces a lo largo de la semana pasada, pero las palabras no le salían. ¿Cómo resumir el dolor de una familia en un comunicado de prensa? ¿Cómo reducir un sufrimiento humano complejo a viñetas y lenguaje oficial de palacio? Parecía imposible, y quizá lo era. La reunión con el primer ministro estaba prevista para las 10. Se suponía que iba a ser una discusión rutinaria sobre la próxima legislación, el tipo de deber constitucional que llenaba la agenda de Charles. Pero cuando llegó y vio su cara, supo inmediatamente que algo iba catastróficamente mal. El rey parecía un hombre que había sido vaciado por dentro, dejando solo una cáscara que se parecía vagamente al monarca, con el que se había reunido docenas de veces antes. Se sentaron en la formal sala de recepción, aquella en la que los retratos de la reina Victoria les miraban con severa desaprobación. El primer ministro hizo una pregunta cortés sobre una próxima visita de Estado, y Carlos se limitó a negar con la cabeza. No podía hacerlo. No podía fingir ni un segundo más que todo iba bien cuando nada iba bien. Las palabras empezaron a salir despacio al principio, luego más deprisa, cayendo unas sobre otras en un torrente de emoción contenida. Le habló del diagnóstico de Camilla, de la gravedad de su enfermedad, del agresivo tratamiento que ya había iniciado. Le habló de la crisis de fe de Guillermo en su propio destino, de las discusiones, del miedo a que su hijo pudiera abandonarlo todo. Le habló de la recuperación de Catherine y de lo frágil que seguía siendo. Le habló de su propio cáncer, de los tratamientos a los que seguía sometiéndose, del agotamiento que nunca le abandonaba. Y entonces le contó la peor parte, la parte que apenas había sido capaz de admitirse a sí mismo. No sabía si podría seguir haciendo esto. El rey de Inglaterra estaba sentado frente al primer ministro con lágrimas corriendo por su rostro, admitiendo que se estaba quebrando bajo el peso de la corona. Pensaba que estaba preparado para este papel. Había pasado toda su vida preparándose. Pero nada podría haberlo preparado para la realidad de ser monarca, mientras veía sufrir a todos los que amaba. La primera ministra a su favor no se inmutó. No intentó minimizar su dolor ni ofrecer tópicos vacíos. Se limitó a escuchar. Y cuando por fin se cayó agotado por la confesión, ella le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué necesitaba él? No lo que necesitaba la corona, ni lo que necesitaba la nación, sino lo que necesitaba. Carlos, el hombre, el padre, el marido. La pregunta abrió algo en él. Nadie se lo había preguntado en meses, tal vez años. Todos preguntaban siempre qué quería el rey, qué ordenaba la monarquía, qué exigía el deber. Pero ¿qué necesitaba Carlos? Él quería dejar de fingir, quería decir la verdad, quería pedir ayuda, quería que el mundo entendiera que él era humano, que su familia era humana, que todos estaban luchando y que ya no podían hacerlo solos. El primer ministro hizo las llamadas. En 2 horas se puso en marcha un plan. Habría un discurso televisado, no un discurso formal desde el Salón del Trono, sino algo más íntimo, más honesto. Carlos hablaría directamente a la nación desde su estudio en Clarence House, el lugar donde había pasado tantas noches en vela luchando con estas verdades.
sin guiones escritos por asesores, sin temas de conversación cuidadosamente examinados. Solo un padre y un rey diciendo a su pueblo lo que realmente estaba sucediendo detrás de los muros del palacio. La retransmisión estaba prevista para las 7 de la tarde. La noticia del discurso del rey corrió como la pólvora por los medios de comunicación. Las especulaciones se dispararon. ¿Había abdicado? ¿Había una crisis constitucional? ¿Le había ocurrido algo a Guillermo? El palacio se negó a hacer comentarios, lo que no hizo sino intensificar el frenesí. A las 6 todo el país estaba pegado al televisor esperando. A las 6:45, Charles entró solo en su estudio. Las cámaras estaban preparadas, las luces brillaban. Una sola silla frente a la lente sin escritorio, tras el que esconderse sin barrera entre él y los millones de espectadores. Se sentó, miró directamente a la cámara y esperó la señal de que estaban en directo. Cuando se encendió la luz roja, Charles respiró hondo y empezó a hablar. Su voz era firme pero cargada de emoción. Empezó agradeciendo a la gente su paciencia durante el largo silencio. Reconoció que la falta de información había causado preocupación y especulación y pidió disculpas por ello. Pero entonces dijo algo que ningún monarca británico había dicho antes. Dijo que había guardado silencio porque no sabía cómo hablar de un dolor tan profundo sin perder la dignidad que exige la corona. Les habló de Camilla, de su enfermedad, de su tratamiento, de cómo había estado sufriendo en silencio, mientras intentaba apoyarle en sus propios problemas de salud. Habló de ella con tanta ternura, con un amor tan evidente, que incluso los espectadores más cínicos se sintieron conmovidos. No era un rey hablando de su consorte, era un marido hablando de su mujer aterrorizado de perderla. Luego habló de Guillermo. No traicionó la confianza de su hijo, ni reveló los detalles privados de sus luchas, pero habló con sinceridad sobre la presión a la que se enfrenta la próxima generación de la realeza, sobre cómo Guillermo y Catalina se habían enfrentado a enormes problemas de salud en 2024, sobre cómo el peso de la responsabilidad futura estaba pesando sobre una joven familia que intentaba recuperarse, sobre cómo él como padre estaba viendo la lucha de su hijo y sintiéndose impotente para protegerle. A Carlos se le quebraba la voz cuando hablaba de sus nietos. El príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis merecían una infancia libre del peso de lo que se avecinaba. Se merecían unos padres que no estuvieran aplastados por el deber, la enfermedad y el miedo. Merecían un abuelo que pudiera estar presente para ellos, en lugar de estar consumido por las exigencias de la corona. Pero él no sabía cómo darles nada de eso. Y entonces dijo lo que saltó a los titulares de todo el mundo. Dijo que estaba pidiendo al pueblo británico algo que se supone que los monarcas no deben pedir. Estaba pidiendo gracia, paciencia. Comprensión de que la familia real, a pesar de las coronas y los palacios y los siglos de tradición, eran solo personas. Personas imperfectas, luchadoras a veces rotas, que daban lo mejor de sí mismas en circunstancias imposibles. Admitió que no tenía todas las respuestas. Admitió que tenía miedo. Admitió que algunos días se despertaba sin saber cómo iba a superarlos. Y pidió a su pueblo que apoyara a su familia en esta crisis del mismo modo que las familias británicas siempre se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles, con compasión, con espacio para curarse, y con fe en que saldrían fortalecidos del otro lado. El discurso duró 17 minutos. Cuando terminó, Carlos permaneció sentado en silencio durante un largo momento antes de que se apagaran las cámaras. Luego se puso de pie, salió de su estudio y fue a buscar a Camilla. Lo había hecho. Había dicho la verdad. Y ahora todos tendrían que vivir con las consecuencias. Las consecuencias, y una familia dividida, la reacción fue inmediata y explosiva. A los pocos minutos de terminar la retransmisión de Carlos, las redes sociales estallaron. Los canales de noticias se apresuraron a analizar cada palabra, cada pausa, cada emoción que había cruzado el rostro del rey. El mundo acababa de ser testigo de algo sin precedentes. Un monarca británico reinante
admitiendo su vulnerabilidad, pidiendo ayuda, revelando la profundidad de sus luchas familiares privadas. Fue histórico, chocante, y abrió divisiones en el seno de la familia real que llevaban años cociéndose a fuego lento bajo la superficie. El príncipe Guillermo siguió la retransmisión desde Adelaide Cottage, con Catalina a su lado. Cuando las palabras de su padre llenaron el salón, el rostro de Guillermo pasó por una serie de expresiones: conmoción, ira, traición. Sus manos se agarraron a los brazos de la silla, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando terminó, permaneció en silencio durante 1 minuto antes de levantarse bruscamente y salir de la habitación. Catherine lo encontró fuera paseándose en la fría oscuridad de enero, con el aliento formando nubes en el aire nocturno. William se sintió expuesto. Si su padre no había revelado los detalles de sus discusiones, ni la profundidad de su crisis, pero cualquiera que prestara atención podía deducirlo. El heredero al trono estaba luchando. El futuro rey estaba cediendo ante la presión. William había pasado toda su vida adulta creando cuidadosamente una imagen pública de capacidad y preparación. En 17 minutos, su padre había socavado todo ese trabajo. Los titulares ya se estaban escribiendo solos preguntas sobre la aptitud de Guillermo para ser rey en el futuro, especulaciones sobre si podría abdicar, dudas sobre la estabilidad de la sucesión. Catherine intentó calmarlo, pero luchaba contra sus propios sentimientos complicados. Una parte de ella comprendía la desesperación de Charles, su necesidad de ser sincero tras meses de silencio asfixiante. Pero otra parte de ella estaba resentida por verse arrastrada a este relato público cuando aún estaba intentando curarse en privado. Su lucha contra el cáncer había sido la experiencia más difícil de su vida, y había luchado mucho para mantener ciertos límites. Ahora se hablaba de ella en el contexto de la crisis de la familia real, y su enfermedad se reducía a una causa más de presión sobre la monarquía. En Clarence House, Carlos esperó a que sonara el teléfono. Sabía que Guillermo estaría furioso. Ese mismo día, había advertido a su hijo sobre la emisión, pero William estaba en plena recogida del colegio y no podía hablar. La apresurada conversación había sido tensa. Charles intentaba explicar su razonamiento, mientras William respondía con preguntas que no tenía tiempo de contestar adecuadamente. Ahora, a medida que pasaban los minutos sin contacto, Charles sentía que la distancia entre ellos aumentaba con cada segundo que pasaba. La llamada se produjo finalmente a las 8:47. La voz de William estaba tensa por la rabia controlada. Le preguntó a su padre cómo podía hacer eso sin consultarle antes. Cómo podía exponer las luchas privadas de su familia al escrutinio público sin darle a William la oportunidad de prepararse, de proteger a sus propios hijos del inevitable frenesí mediático. Charles intentó explicarlo. El silencio se había vuelto insostenible. La especulación era peor que la verdad. Querían controlar la narrativa antes de que ésta les controlara a ellos. Pero William no escuchaba. Ya había oído suficientes justificaciones. Terminó la llamada después de menos de 3 minutos, dejando a Charles con el teléfono apagado y sintiéndose más solo que nunca. La reacción de la princesa Ana fue contundente. Llamó a su hermano 1 hora después de la emisión y le dijo que había cometido un error catastrófico. La monarquía había sobrevivido durante más de 1000 años, manteniendo la mística sin dejar que el público viera la desordenada humanidad que había detrás de la corona. Su madre lo había entendido perfectamente, había soportado tragedias personales, escándalos familiares y crisis políticas sin romper nunca la cuarta pared, sin pedir nunca la simpatía del público. Ana creía que Carlos acababa de sentar un precedente peligroso que debilitaría la institución de forma irreparable. Pero las críticas de Ana, por duras que fueran, procedían de una preocupación por la propia monarquía. La reacción de otros sectores de la familia fue más personal, más amarga. Miembros de la familia que habían pasado años manteniendo su propia imagen pública se sintieron traicionados. Carlos había hecho aceptable la vulnerabilidad, había hecho posible admitir la lucha,
pero al hacerlo también había hecho que el silencio estoico de todos los demás pareciera frío en comparación. ¿Por qué no habían hablado de sus propias dificultades? ¿Por qué habían mantenido la compostura mientras al rey se le permitía derrumbarse? La reina Camilla, débil por el tratamiento pero feroz en su lealtad, se convirtió en la más firme defensora de Carlos. Hacía llamadas desde su cama con voz ronca pero decidida. Recordó a la gente que su marido luchaba contra el cáncer mientras intentaba ser rey, padre y marido. Les pidió que mostraran la misma compasión que exigirían para cualquier otra persona que se enfrentara a circunstancias similares. Pero incluso la defensa de Camilla creó tensiones. Algunos la veían como un apoyo apropiado. Otros susurraban que estaba demasiado cerca de la situación, demasiado implicada emocionalmente, para ver con claridad. La reacción del público estuvo profundamente dividida. Millones de personas respondieron con un torrente de apoyo y simpatía. Vieron a un hombre que se sinceraba con valentía sobre su salud mental, la presión familiar y los estándares imposibles que se imponen a las figuras públicas. Apreciaron su vulnerabilidad, la vieron como una fortaleza y no como una debilidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo con personas que compartían sus propias luchas familiares y daban las gracias al rey por hacer aceptable la admisión de la imperfección. Pero también hubo reacciones en contra. Los críticos acusaron a Carlos de ser autocomplaciente, de utilizar su plataforma para ganar simpatía cuando la gente corriente se enfrenta a retos similares sin los recursos y privilegios de los que él disfruta. Se preguntaban si alguien que no podía soportar la presión debía llevar la corona. Las peticiones de abdicación siguieron siendo marginales, pero se hicieron más fuertes de lo que habían sido en décadas. Los tabloides, sintiendo sangre en el agua, empezaron a publicar historias sobre personas de dentro de palacio que cuestionaban el juicio de Carlos y su aptitud para seguir reinando. La división más dolorosa fue la más cercana. El 18 de enero, 3 días después de la emisión, Guillermo y Carlos seguían sin hablar más allá de aquella breve y airada llamada telefónica. Catalina se había puesto en contacto con Camilla con un mensaje de apoyo, pero la conversación había sido tensa. Ambas mujeres tratando de salvar una brecha que se sentía más ancha de lo que las palabras podían abarcar. Los niños estaban confusos percibiendo la tensión, aunque no entendieran su causa. El príncipe Jorge, a sus 11 años, y cada vez más consciente de lo que le deparaba el futuro, le hizo a su padre preguntas que Guillermo no sabía cómo responder. La unidad que la familia real siempre había presentado al mundo, esa imagen cuidadosamente mantenida de una institución cohesionada que trabaja unida por objetivos comunes, se había hecho añicos, y todos los implicados sabían que recomponerla, si es que eso era posible, exigiría mucho más que disculpas y declaraciones cuidadosamente redactadas. Requeriría cambios fundamentales en la forma de relacionarse entre sí, de equilibrar el deber con la humanidad, de navegar por el espacio imposible entre ser símbolos públicos y personas privadas. La cuestión era si tenían la fuerza, la voluntad y el amor mutuo para hacer ese trabajo. Y nadie, ni siquiera el propio Charles, sabía la respuesta. El futuro de la monarquía británica, se ha debatido innumerables veces a lo largo del último siglo. Tras cada escándalo, cada controversia, cada momento en que la institución parecía vulnerable, surgían preguntas sobre si la corona sobreviviría. Pero este momento parece diferente. No se trata de presiones externas ni de escándalos públicos. Se trata de que el corazón de la institución se cuestiona a sí mismo. De las personas que encarnan la monarquía, preguntándose si pueden seguir cargando con algo tan pesado. Carlos sabe que puso en marcha algo que no puede deshacerse. La monarquía, tras su emisión, nunca volverá a ser como antes. La cuestión es si el cambio fortalecerá la institución o iniciará su lenta disolución. Hay argumentos de peso en ambos bandos, y el rey pasa las noches en vela dándoles vueltas en su cabeza, buscando respuestas que siguen estando frustrantemente fuera de su alcance. Por un lado,
Su honestidad podría haber forjado una nueva conexión con el pueblo británico en una época en la que la autenticidad se valora por encima de casi todo. En una época en la que se valora la autenticidad por encima de casi todo lo demás, y en la que la gente puede detectar la actuación y el fingimiento a kilómetros de distancia, un monarca que admite su lucha podría ser exactamente lo que la corona necesita. Las generaciones más jóvenes en particular han respondido positivamente a la vulnerabilidad de Carlos. Lo consideran valiente necesario, una señal de que incluso las instituciones más tradicionales pueden evolucionar. Para que la monarquía sobreviva más allá del reinado de Carlos, necesita el apoyo de los nacidos en las décadas de 1990 y 2000 personas que no recuerdan la época dorada de la reina Isabel y tienen poca paciencia para las nociones anticuadas de la mística real. Pero el riesgo es enorme. El poder de la monarquía siempre se ha derivado en parte de su distancia, de su alteridad, de su conexión con algo que va más allá de la experiencia humana ordinaria. Si luchan como todo el mundo, si se quiebran como todo el mundo, ¿qué justifica su posición en la cúspide de la sociedad británica? Carlos puede haber ganado simpatías, pero también puede haber sembrado la duda sobre si la propia institución sigue sirviendo para algo en el siglo XXI. Las preocupaciones prácticas inmediatas son abrumadoras. El tratamiento de Camilla continuará durante al menos 6 meses más, posiblemente más, dependiendo de cómo responda su cuerpo. Durante ese tiempo, no podrá desempeñar ninguna función pública. Carlos tendrá que asumir en solitario las responsabilidades ceremoniales y constitucionales, al tiempo que gestiona sus propios problemas de salud. El palacio ya ha anunciado una reducción del calendario, pero hay límites en cuanto a lo que puede cancelarse o posponerse, sin que se cuestione la capacidad de funcionamiento de la monarquía. La situación de Guillermo es aún más precaria. El príncipe de Gales se enfrenta a una crisis de identidad y propósito que no puede resolverse rápida ni fácilmente. Necesita tiempo y espacio para elaborar sus sentimientos sobre su destino, para encontrar una manera de hacer las paces con el papel que le espera. Pero tiempo es exactamente lo que no tiene. Cada día que da un paso atrás es un día en que la sucesión parece inestable. Cada aparición pública que hace mientras sigue en conflicto interno corre el riesgo de revelar la profundidad de su incertidumbre. Está atrapado en una posición imposible y Charles no sabe cómo ayudarle a escapar de ella. Catherine sigue recuperándose, pero el estrés añadido de la agitación familiar no ayuda. Necesita calma, estabilidad y apoyo para recuperarse física y emocionalmente. En lugar de eso, está viendo a su marido entrar en barrena, gestionando a unos hijos confusos y haciendo frente al renovado escrutinio mediático sobre su salud. A la mujer que ha sido el corazón firme y elegante de la nueva generación de la realeza, se le está pidiendo que mantenga la compostura más de lo que una sola persona puede razonablemente. En círculos gubernamentales, se habla de planes de contingencia. Nada oficial, nada que vaya a reconocerse públicamente, pero sí discusiones discretas sobre lo que ocurrirá si la salud de Carlos se deteriora significativamente. ¿Qué pasa si Guillermo decide que realmente no puede continuar en el camino trazado para él? ¿Qué pasa si la línea directa de sucesión se vuelve insostenible? La princesa Carlota solo tiene 9 años. El príncipe Jorge 11. En los rincones de Westminster y Whitehall se susurra la idea de una regencia en la que la princesa Ana u otro miembro de la realeza gobierne hasta que Jorge alcance la mayoría de edad. La Commonwealth también está muy atenta. Carlos ha pasado años entablando relaciones con los países miembros, trabajando para transformar la organización de una reliquia del imperio en una asociación voluntaria de iguales. Pero su emisión ha suscitado interrogantes, tanto en el extranjero como en el propio país. Los dirigentes de los países de la Commonwealth se preguntan si la monarquía tiene la estabilidad necesaria para seguir siendo la cabeza simbólica de su asociación. Algunos están aprovechando este momento de vulnerabilidad
para presionar para que sus países se conviertan en repúblicas para romper por fin los últimos lazos constitucionales con la corona británica. Carlos ha programado una reunión familiar para el 1 de febrero de 2025. Todos los miembros de la realeza han sido convocados al castillo de Windsor para lo que se ha dado en llamar una discusión sobre el futuro. Pero todo el mundo sabe que en realidad se trata de controlar los daños y decidir el camino a seguir. Guillermo ha accedido a asistir, aunque solo lo ha hecho después de que Catalina le convenciera de que era necesario. Ana estará allí lista con su franqueza característica. El príncipe Eduardo y Sofía acudirán las voces tranquilas y firmes que a menudo se pasan por alto, pero que con frecuencia ofrecen los consejos más sabios. El orden del día de esa reunión es desalentador. Tienen que abordar a la vez la percepción pública, la dinámica familiar, las realidades sanitarias y los requisitos constitucionales. Tienen que encontrar la manera de presentar un frente unido reconociendo al mismo tiempo que la unidad no significa suprimir preocupaciones o diferencias legítimas. Deben trazar un rumbo que sirva tanto a la institución como a las personas que la componen. Se trata de una tarea casi imposible que se ve dificultada por la crudeza de las emociones que aún fluyen por todas las relaciones. Charles se prepara para esa reunión con esperanza y temor. Esperanza porque la conversación siempre es mejor que el silencio, porque sacar los problemas a la luz es el primer paso para resolverlos. Temor porque sabe que no hay respuestas fáciles, ni soluciones sencillas que satisfagan a todos los implicados. Algunas de las cosas que hay que decir serán dolorosas. Algunos de los cambios que hay que hacer se resistirán. Algunas de las heridas abiertas no cicatrizarán rápidamente, si es que cicatrizan. Pero bajo la incertidumbre y el miedo, también hay una extraña sensación de alivio. La verdad ha salido a la luz. El fingimiento se ha desvanecido. La familia real se revela como humana con defectos, luchadora e insegura. Es aterrador y liberador a partes iguales. Pase lo que pase, lo afrontarán con honestidad en lugar de esconderse tras fachadas cuidadosamente construidas. El futuro de la monarquía puede depender de lo que ocurra en los próximos meses. ¿Podrá Carlos mantener su salud mientras lleva la corona? ¿Podrá Camilla recuperarse por completo? ¿Podrá Guillermo encontrar su equilibrio y volver a comprometerse con su destino? ¿Podrá Catalina curarse por completo? ¿Podrá la familia reparar las divisiones que han quedado al descubierto? ¿Podrá la institución evolucionar manteniendo la esencia de lo que la hace significativa? Nadie conoce las respuestas, ni Carlos ni sus asesores, ni los expertos constitucionales y analistas políticos que opinan en todos los canales de noticias. La familia real se encuentra en territorio desconocido, navegando por instinto y esperanza más que por precedentes establecidos. Se lo están inventando sobre la marcha, tratando de equilibrar 1000 años de tradición con las necesidades apremiantes del momento presente. Lo que está claro es que la monarquía tendrá un aspecto diferente al otro lado de esta crisis. O emergerá renovada, más humana y conectada con la gente a la que sirve, o iniciará un lento declive hacia la irrelevancia. La elección entre esos futuros no está totalmente bajo el control de Carlos. Depende de que Guillermo encuentre su fuerza. Depende de la opinión pública que cambia como la arena. Depende de acontecimientos que nadie puede predecir o evitar. Pero Charles ha hecho su elección. Ha optado por la honestidad frente al fingimiento, por la humanidad frente a la mística, por el amor frente al deber, cuando ambos son incompatibles. Ya sea que esa elección salve a la monarquía o acelere su fin, él cree que fue lo correcto. Porque al final de su vida, cuando mire hacia atrás en su reinado, no quiere recordarse como un rey que dejó que el miedo y la tradición destruyeran a su familia. Quiere recordarse a sí mismo como un padre que luchó por sus hijos, un marido que apoyó a su esposa, y un hombre que trató de hacer lo correcto por todos los que amaba, incluso cuando el coste era todo por lo que había pasado su vida trabajando.